Bienvenidos a un video más. El día de hoy estoy con una persona que todavía no voy a decir su nombre, que ha estudiado 25 idiomas. Quédense hasta el final de este video porque voy a intentar sacar todos aquellos secretos, hacerle todas esas preguntas que ustedes harían para saber cuál es la clave del aprendizaje de los idiomas, sobre todo el alemán, que es un idioma que intentamos todos en este canal aprender. Para complementar este video pueden investigar un poco sobre quién es mi invitada, Elisa Polese, escribiendo tan solo su nombre en el buscador de YouTube o ingresando a su canal de YouTube, que es nuevo, totalmente nuevo, que se llama Smart German for Busy People. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todos, me llamo Elisa, soy italiana, pero vivo en Alemania desde hace mucho tiempo. Mi pasión son los idiomas, he aprendido 25 idiomas y enseño 13 de ellos. Los idiomas son ruso, italiano, francés, holandés. Nunca me voy a acordar, pero más o menos los otros que enseño son también holandés. Hemos empezado con la pregunta más difícil del mundo. Tengo que decir que acordarse de una lista y saber lo que ya he dicho y no. Griego, hindi, árabe, esperanto, francés hemos dicho. Vale, y después he estudiado, pero eso no significa que conozco todo de los idiomas. Otros idiomas son también porque me gusta mucho aprender idiomas, también para descubrir otros mundos, para abrir la puerta a nuevas oportunidades, también para entender la mentalidad. Por eso hay idiomas que he aprendido y que los hablo fluentemente, como 13, y hay otros que los aprendo y sigo aprendiendo porque me gustan mucho. O sea, podríamos decir que de los 25, 13 los has llevado a un nivel muy alto que eres capaz de enseñarlos. O sea, tú dictas clases, enseñas a la gente a hablar 13 idiomas y de los otros que quedan, que serían unos 12, pues hay niveles. Hay unos que hablas muy bien, otros que más o menos y hay otros que no tanto, ¿no? Sí, pero, exacto. Sí. ¿Tienes como un don especial? O sea, la gente para aprender idiomas como tú necesita un don especial, un talento especial que nadie lo tiene. No, yo no creo en eso. Yo no creo en el talento porque yo creo que cualquier persona puede aprender cualquier idioma. Primero porque yo no he nacido bilingüe, yo he aprendido todos mis idiomas aparte del italiano, el francés, después de mis 20 años. Entonces... o sea, ya los has aprendido todas de adulta. O sea. Sí, en la escuela estudié francés, inglés empecé ya de adulta, no hice nada en la escuela, había empezado de vez en cuando cosas como palabras, así no sabía cómo aprender idiomas al principio, entonces... ¿Qué ha hecho que tú sigas? Porque es muy fácil aprender un idioma y decir, me cansé, esto fue mucho esfuerzo, ya no lo hago más, pero tú has continuado uno tras otro. ¿Qué es ese motor? Cualquier persona puede aprender cualquier idioma. Yo creo que la diferencia, lo que he aprendido yo aprendiendo muchos idiomas, es verdad que la diferencia es el método. No hay un método, somos diferentes y para una persona un método puede ser mejor y para otra otro método, pero seguro hay puntos en común que son muy importantes para las personas para aprender. Eso quería decir porque sí, es verdad, es muy fácil decir a cualquier persona puede aprender cualquier idioma, pero la diferencia es de verdad es el método. Lo que he hecho yo es que cuando he entendido que quería aprender idiomas, he empezado a estudiar un poco por mi cuenta, pero lo que he hecho puede ser un poco más diferente, es que he también ido a vivir a otros países. Entonces he vivido en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, pero fui allá sin hablar el idioma, entonces no los aprendí antes. ¿Qué es lo que te ha llevado a ahora quiero otro y otro y otro? Para mí, creo que es un poco individual. Es el hecho de poderme comunicar con personas con culturas diferentes, con mentalidades diferentes. Para mí lo más interesante es entender personas de manera más profunda, porque si hablas el idioma ya puedes entenderte en otro
nivel. Entonces eso para mí siempre fue muy importante, muy interesante. ¿Y por qué otro idioma? No sé, yo quiero decir una cosa, es un poco, puede ser un poco raro. Es como una droga. Cuando ya aprendes un idioma, dices, "Ah, qué bonito hablar este idioma. He conocido, no sé, personas muy interesantes y he hablado con personas muy interesantes de todo el mundo. Y después conoces a alguien de otro país, con otra mentalidad. Dices, me gustaría entender esta mentalidad mucho más. ¿Y cómo puedo entender una mentalidad? Una mentalidad se ve también en el idioma. Y si hablas el idioma, puedes comunicarte de manera más profunda con las personas y entender la mentalidad. Y además te das también cuenta que un idioma es una oportunidad, porque cuando, por ejemplo, quieres encontrar un trabajo, si dicen, tienes que saber perfectamente este idioma, si empieza hoy, necesita un poco de tiempo para llevar allá. Y si ya lo sabes, ya eso ya está solucionado. Las personas latinoamericanos o hispanohablantes que viven en Alemania y que están disgustados con el país, que no están felices, usualmente coincide con las personas que no pueden hablar alemán. Sí. Y es porque si no sabes la lengua, es imposible como disfrutar de la cultura de donde estás viviendo, ¿no? Y lo contrario, si sabes la lengua, es más fácil como enamorarte de, ay, qué lindo estar acá, ay, qué lindo conocer a esta gente, ¿no? Es muy, muy interesante. ¿Cómo se aprende un idioma? Cada persona debe encontrar su método, su metodología, su camino. ¿Cuál es el tuyo? Yo creo que hay cosas que funcionan para todo el mundo. Primero, tienes que saber por qué quieres aprender un idioma. Con eso quiero decir que si tú estás aprendiendo un idioma para hablarlo en el trabajo, tienes que fijarte más primero en porque somos adultos y como los adultos se motivan con los resultados. Eso significa que si tu objetivo es hablar en el trabajo y empiezas con analfabeto, entonces antes de sentirte satisfecho, contento, no tendrás la motivación. Entonces tienes que saber por qué quieres aprender un idioma, pero no de manera como filosófica, más bien como qué es lo que quieres hacer con tu idioma. ¿Estás aprendiendo porque tienes una novia o un novio alemán? ¿Estás aprendiendo porque quieres buscar trabajo? Si tu deseo es hablarlo en el trabajo, porque normalmente escrito es más fácil, puedes utilizar también Google Translate, pero para hablarlo no puedes decir, espera, te voy a dar la respuesta en 10 minutos, no puedes. Entonces tienes que saber hablar. Entonces si sabes eso, te vas a fijar en cosas que te ayudan a practicar el idioma, a hablar el idioma. Sé que es muy difícil pensar que es posible hablar un idioma desde el primer momento, pero en realidad es lo que hago yo siempre en mis workshops, en mis cursos, siempre es lo de ayudar a las personas a hablar desde el primer momento, porque las personas tienen miedo de hablar, pero si lo haces desde el primer momento ya no vas a tener miedo. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, tengo que decir, es estudiar cada día, pero hay una idea como no necesitamos estudiar durante horas cada día, porque el problema es que a veces nos ponemos un objetivo demasiado difícil, entonces después de una semana o dos, ¿quién tiene 3 horas o 4 horas cada día para estudiar? Yo no las tengo y a mí me encantan los idiomas. Entonces lo que yo hago para mis idiomas, o siempre lo que aconsejo es empezar con objetivos muy pequeños, 10 minutos, 5 minutos, media hora si quieres, pero más de eso. 5 minutos es más que 0, ¿no? Sí, exacto. Y si imaginamos, yo lo que siempre digo es que si tú caminas cada día 5 minutos, no es mucho, pero al final del año ya sabes mucho más que antes, ya has caminado mucho más que 0, como has dicho tú. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es el método, lo que he dicho antes. ¿Y cuál es un método que te ayuda a aprender rápido? Rápido significa concentrarte en cosas que te ayuden a hablar, concentrarte en cosas que siempre vas a necesitar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de palabras que todo el mundo necesita. Por ejemplo, todo el mundo va a necesitar palabras como mañana, hoy, ayer, no hay dudas. Pero yo no creo en listas hechas por otras personas, como listas con, no sé, ananas, manzana. Pero ¿para qué? Yo digo, normalmente para comprar, tú estás en Alemania, vas a un supermercado, no hablas con nadie, pones todo en tu carrito, pagas y te vas. Entonces no es algo que necesitas de verdad al principio. Necesitas vocabulario que te sirve a ti. La segunda cosa son combinación de palabras, porque normalmente yo puedo saber centenas de palabras, pero por ejemplo, la palabra semana,
semana. Pero ¿para qué? Yo sé la palabra semana si no lo puedo utilizar. Normalmente, ¿cómo la utilizamos? La semana que viene, la semana pasada, dentro de una semana, Aprender en 2 de frente semanas. las Sí. frases, ¿no? No solo palabras, sino frases. Frases, pero no como algo. Yo no creo en aprender, ¿sabes? Hay libros donde puedes aprender una frase muy larga, pero si yo nunca he hablado alemán, ¿cómo puedo aprender como una frase hecha por 10 palabras? Es imposible. Eso es como, en inglés se diría chunks. Eso son como combinaciones de una, 2 o a lo menos 3 palabras. Eso. Y la tercera cosa, muy, muy importante, yo creo mucho en eso, son estructuras. Eso parece un poco como, ¿qué son estructuras? Estructuras son combinaciones de verbos y palabras, pero también muy, muy cortitas. Por ejemplo, si te imaginas que en español puedes decir, por ejemplo, me gustaría. Me gustaría es condicional y es algo que aprendes al final del curso 1 o aprendes al principio del curso 2. ¿Por qué no se aprende desde el inicio? Sí, ¿no? y son 2 palabras. Me gustaría. En alemán serían 3, por ejemplo. Ich möchte gern oder ich würde gern. Depende de la frase que quieres decir. Entonces son 3 palabras que si las aprendes y las repites todo el tiempo, puedes decir un montón de cosas. Me gustaría ir allá, me gustaría hablar contigo, me gustaría aprender alemán. 3, 4 palabras y ya puedes decir muchas cosas. Entonces yo creo mucho en estructuras que están hechas por 2, 3 palabritas que te ayudan a cambiando 2 o una palabra, puedes decir un montón de cosas. Y es así que hago todos mis cursos, todas mis clases. Hablar desde el primer día. Tú tienes una conferencia y siempre estás hablando de ese tema, para aprender un idioma hay que hablar desde el primer día. Incluso hay mucha gente que sostiene como la teoría contraria, ¿no? Que dicen primero mucho input, como leer y escuchar mucho, y cuando uno está listo recién sale. Yo soy más partidario de tu teoría, que para aprender un idioma hay que empezar desde el día 1. Pero ¿cómo se habla desde el día 1 si no se sabe nada? Tú no conoces el ruso, ¿no? No. Vale. Entonces yo te digo así. Puedes repetir ya. Ya. Говорю. Говорю. Я говорю. Ya говорю. Ya. Como ya en español. Ya lo he hecho. Ya. Я говорю. Ya говорю. Я говорю по-русски. Ya говорю по-русски. Я говорю. Ya говорю по-русски. Muy bien. Entonces, has hablado desde el primer momento. Has dicho, hablo ruso. Yo hablo ruso. Ya говорю по-русски. Muy bien. Entonces, es posible, depende del método. Por eso siempre digo que es el método. Si tienes un profesor o puedes hacer un curso en el cual puedes aprender de manera interactiva, que puedes hablar, pero no diciendo algo imposible. Por ejemplo, muchos cursos empiezan con hola o buenos días, que está bien, en español es fácil, hola, todo el mundo sabe decirlo, pero hay en otros idiomas, por ejemplo, en ruso, en alemán, hay cosas son más, por ejemplo, si te hubieras hecho empezar en ruso con здравствуйте, hubiera sido más fácil. ¿Qué es eso? No, es como buenos días en ruso, es más difícil, no lo quieres decir el primer día, entonces empiezas con cosas que es fáciles y útiles, eso es lo más importante. Manzana no. Manzana no, sí, que manzana que lo encuentras en Duolingo. Y algo muy interesante que acabo de ver es que muchas veces queremos aproximarnos a las primeras palabras con la palabra completa, y tú lo que has hecho en este momento me has hecho partir la palabra en 3, y eso es más fácil, ¿no? A veces porque nuestro cerebro no está acostumbrado a una palabra en alemán, entonces quizás si la partimos en 3 podemos pronunciarla y recordarla más rápido, ¿no? Sí, sobre todo palabras largas, porque al principio lo mejor, si nunca has aprendido un idioma, mejor empezar con palabras cortas. Por eso, por ejemplo, cuando veo listas de palabras, nivel 1, una palabra con 4 o 5 sílabas, pero yo ¿cómo puedo acordarme de esta palabra? Por eso. ¿Qué errores se comete una persona al aprender un idioma? La primera cosa es pensar que tienes que hablar perfecto antes de empezar a hablar. Eso, porque es imposible. Yo hablo español, pero seguro he cometido unos errores en este video. Yo espero que de toda forma me han entendido. Entonces, lo más importante, yo quiero decir, si tú estás hablando, vosotros estáis hablando con una persona, esa persona es una
persona simpática. ¿Os importa que la persona comete un error, 2 errores, 3 errores? ¿Qué es lo más importante? ¿La comunicación, el mensaje, el resultado de la comunicación? Porque decimos, en un contexto social, si alguien no me quiere hablar porque yo hago 3 errores de español, yo no quiero hablar con esa persona tampoco. En un contexto de trabajo, es verdad, tienes que hablarlo mejor, eso es claro, pero tienes que empezar. Si nunca hablas, decimos que tú has estudiado el libro de gramática de alemán de A a Z, pero imagínate, tú sabes conducir, ¿sí? Has leído el manual, es bastante leer el manual. Bueno, más o menos. Leer el manual no es bastante. Tienes que practicar, tienes que conducir. Entonces, está bien estudiar gramática, está muy bien, pero no puede ser la única cosa. Necesitas practicar. Tienes que hablar y tienes que... Y ese es un gran error, ¿no? Que la gente se queda escondida en sus casas, en su app o en su Duolingo o en su... Y nunca salen a hablar. Y creo que se aprende mucho más rápido hablando que pues metido en los libros. He cometido, cuando no hablaba bien alemán, errores divertidos. Yo me hubiera escondido abajo de una mesa porque he dicho cosas raras, o yo, por ejemplo, no sabía, a mí me gustan mucho los deportes como tenis, badminton. Yo tenía mi mochila y tenía raquetas. Dije que yo tenía como raquetes. Sí. Porque yo pensaba, bueno, en inglés es así, sí. Alguien me dijo, pero tienes una mochila muy grande, ¿qué tienes ahí? Y yo muy como... Pero nunca me lo voy a olvidar. Entonces, al principio pensamos, no, cometer errores es muy malo, pero no es verdad, porque después te vas a acordar para siempre de eso, o puedes reír después contar historias. Y también, yo creo que a veces nos olvidamos que cuando vamos a hablar con las personas, es verdad que no todo el mundo tiene paciencia para hablar, pero tenemos que olvidarnos del inglés si lo sabemos, tenemos que intentar comunicarnos con las personas y hay muchas maneras. Hablar del primer día también significa, por ejemplo, conoces a alguien que está aprendiendo alemán también, que empieces a hablar con esta persona también. Es verdad, sí, comete errores también, pero eso no es importante, de verdad, porque no nos vamos a recordar de todos los errores que hemos oído. Es importante empezar y después todo va a ser más fácil. Yo no soy muy amigo de las escuelas de idiomas. De las escuelas digitales sí, porque son un poco más personalizadas, ¿no? Pero las escuelas de idiomas, pues yo veo muchos problemas ahí. Creo que tú también, ¿cierto? Sí, hay diferentes. Seguro que depende de la escuela y depende del profesor. Pero lo que he visto yo en la mayoría de los cursos que he tomado o como profesor cuando yo también enseñaba en escuelas o en universidades, el problema, primero, no dejan hablar a los estudiantes. Segundo, es un curso muy poco personalizado. Tienes que aprender estas palabras porque están en el libro, pero no son palabras que necesitas necesariamente. La estructura se ha hecho hace mucho tiempo, pero en realidad en la vida de todos los días necesitamos otras cosas. Necesitamos poder hablar con amigos, necesitamos hablar con colegas, no es con compañeros de trabajo. No son cosas que encuentras en un libro o muy poco. Pienso también que muchas veces los profesores de idiomas son personas que no han aprendido otro idioma, ¿no? Que saben inglés, pero lo saben de la escuela, de niños, pero no han tenido la experiencia de enfrentarse a un idioma. Eso es verdad. Y cuando tú no sabes lo que significa aprender un idioma, muchas veces no eres capaz de motivar a otros, ¿no? Sí, es verdad. Hay el tema de profesores nativos, no nativos. Yo creo que ya cuando tengas un nivel alto, claro, un profesor nativo puede ser mejor, pero en realidad al principio, si el profesor nativo no ha aprendido muchos otros idiomas o no ha enseñado el idioma a muchas personas diferentes, no sabe lo que es difícil para las personas que están aprendiendo en este caso alemán, no ha pasado por lo mismo que vas a pasar tú para aprender alemán. Y eso es un punto. Por ejemplo, tú ahora estoy segura que ya podrías explicar unas cosas en alemán porque ya has pasado por eso. Cuando pienso en cómo decir las cosas, lo que viene a mi mente no es la escuela, sino son situaciones cotidianas. Por ejemplo, la palabra schließen la recuerdo siempre cuando fui a la peluquería y me dijeron que si podía cerrar los ojos porque me iban a cortar el pelo. Y siempre viene a mi cabeza la palabra
palabras listen con esa imagen. Sí, y es así, creo. Tienes razón, la memoria funciona así, hay una memoria emocional y cuando estás en una situación y puedes conectar las palabras con emociones, es cuando nunca te vas a olvidar de la palabra. Sí. Primero que tú eres profesora de varios idiomas y si alguno de ustedes quiere tener a Elisa de profesora, te pueden contactar directamente. Ella enseña a través de internet y además no solamente enseñas el idioma, sino que sabes cómo enseñar, tienes un método propio, ¿no? Y lo segundo es que después de muchos años de enseñar presencialmente, incluso online, ahora estás creando un curso porque ya son tantos alumnos que te piden ayuda que estás creando un curso y un canal de YouTube también estás creando, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar sobre eso? Sí, yo después de muchos años de vivir en Alemania he visto tantas personas que están decepcionadas, que no pueden hablar de alemán después de vivir aquí muchos años. Y como he visto cómo funcionan muchas escuelas y también porque me lo han pedido, he escrito yo un curso para aprender alemán y llegar a un nivel A1 o A2. Es para principiantes, entonces. Sí, para principiantes en 30 días. Y eso es porque cada día tienes un video y un audio y el tiempo que tienes que estudiar es como entre 7 y 30 minutos al día. Y después de... ¿En serio? Sí. Y ¿En serio? en 30 días ya vas a poder hablar y en realidad ya vas a hablar desde el primer día como has hecho tú. Sí. Y tengo también un canal de YouTube. Estoy empezando con un canal para aprender, para enseñar alemán que se llama Smart German for Busy People. Entonces, Lo voy a escribir acá. sí, y información sobre los cursos de alemán están en mi página web que es speakfromday1withelisa.com. So www.speakfromday1withelisa.com. Muchas gracias por venir. Sé que has tenido que venir desde más o menos lejos, bueno, ni tan lejos tampoco, pero y que te he hecho ponerte debajo incluso de la lluvia, No ha estado pasa lloviendo. nada. Ha sido, la verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y seguro que hacemos algún otro video más adelante. Sí, con placer. Listo, suscríbanse a este canal también, que siempre estoy entregando mucha información motivacional, información práctica para todas aquellas personas que están intentando pues hacer una vida en este país, ¿no? Nos vemos, chao.